Vamos a continuar en este tiempo que el Señor nos regala como iglesia, pues a recibir la instrucción de su palabra. Aquí estamos caminando cada semana, verso a verso, en lo que nos dice Dios, lo que está establecido en su palabra. Nos gozamos, ¿verdad?, de ver cómo en el Espíritu el Señor nos muestra su voluntad. Y aquí estamos en este caminar. Cada paso que el Señor nos lleva a dar está alineado a la instrucción de su palabra. Y estamos en este libro de los Hechos, estudiándolo versículo a versículo, para ver cómo la iglesia se formaba en este gran poder, en el poder de su presencia, ¿verdad? Cuando los discípulos, ¿verdad?, vieron que el Señor tenía que ascender y ascendió a los cielos, ¿verdad? Si ya vas a restablecer tu reino en estos días. Y el Señor les decía, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, ¿verdad?, del establecimiento de su reino. Pero van a recibir algo especial, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Aquí en Palmhurst, en Reynosa, en todo, hemos recibido el poder de la palabra de Dios para caminar agradables al Señor, para el propósito al cual el Señor nos ha creado. En estas últimas semanas, ¿verdad?, que vimos de esas 5 solas de nuestra salvación, nos muestra el fundamento de la Escritura, el propósito de Dios. Volver a la dependencia total de la palabra de Dios. Cuando inició ese movimiento reformador, ese era el propósito, de tener a la Escritura como la única fuente de la instrucción de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta es la instrucción que Dios quiere para los suyos, para caminar agradables a Dios. ¿Cómo? Pues en la fe, ¿no? Porque Él nos permitió tener ese regalo de fe en creer en esa única obra de gracia por medio del sacrificio de Cristo, con el propósito de darle solamente a Él la gloria. Terminamos con esa declaración, ¿verdad?, de sus hijos, de los hijos de Dios, que solamente a Él sea la gloria. Es imposible comprender la mente de Dios. ¿Quién entendió, verdad, cuán profundos, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos? ¿Quién entendió la mente de Dios?, decía Pablo. ¿Quién puede ser su consejero? ¿Nosotros le podemos aconsejar a Dios? Él quiere darnos su consejo, ¿verdad? No podemos darle a Dios algo para que no sea recompensado, decía, ¿verdad?, ahí en Romanos 11. ¿Por qué? Porque entendía, cuando por el Espíritu, Pablo, que todo es de Él, es por Él y es para Él. Por lo tanto, a Él sea la gloria. El hombre, la única capacidad que tiene es de recibir la gracia de Dios. Es un regalo gratuito. No podemos ofrecerle más allá que nuestra debilidad para que, como decía Pablo, su poder se perfeccione en ella, ¿verdad? A veces nos manda aguijones, situaciones, circunstancias, en donde siempre nos lleva a depender totalmente de lo que Él hizo en la cruz. Esa obra soberana que ahora nos permite caminar seguros, no pudiendo ofrecer nada más que nuestra disposición a recibir ese regalo y ese poder, ¿verdad? Entonces, caminamos en esa guía del Espíritu Santo. Vimos la semana pasada en este capítulo 13, que lo retomamos, para ver cómo la iglesia seguía creciendo en ese poder. El libro de los Hechos nos habla del poder del Espíritu Santo en los escogidos por Dios para esparcir estas buenas noticias en un mundo en donde vive en oscuridad. El mundo entero está bajo el maligno y necesita recibir la palabra de verdad. Como veíamos, el Señor escogió a través de su Espíritu a los enviados en las travesías que conocemos como los viajes de Pablo, este primer viaje que el Espíritu emprendió con los escogidos, con los llamados, con los apartados de Dios. Veíamos que el Espíritu, a través de los que formaban parte de este grupo en la iglesia de Antioquía, recuerdan desde el capítulo 11 cómo se movió un poco la sede de todo lo que era la iglesia cristiana ahora hacia Antioquía, porque había habido un avivamiento ahí en las personas que estaban recibiendo el Evangelio y entonces necesitaban ser capacitadas. Ahí enviaron a Bernabé, desde Jerusalén enviaron a Bernabé, se sorprendió de la gracia, cómo había sido, ¿verdad?, transformadora en todas esas personas que no eran de la religión judía, eran gentiles. Fue por Saulo, ¿verdad?, ahí a Tarso, para que en un año, ¿verdad?, dice, un año estuvieron enseñando esta doctrina. Y el Señor estableció ahí profetas y maestros, veíamos la semana pasada, ¿verdad? Dentro de ellos estaban, pues, Bernabé,
que estaba enseñando juntamente con Saulo, ¿verdad?, esta palabra. Y había profetas que anunciaban la voluntad de Dios. Así era como Dios transmitía su voluntad a través de los profetas, que veíamos que era Simón, era Lucio, era Manaén, daba las descripciones, y dijo: apartadme, ¿a quiénes? A Bernabé y a Saulo, para encomendarlos a la obra que habían sido llamados. Entonces el Espíritu Santo es el que dirigía la iglesia. No eran los hombres, no era Pablo, no era Saulo, no era Bernabé, no eran los profetas en sí, no. La voluntad de Dios, que dirigidos por el Espíritu Santo obraba para esta gran comisión a la cual habían sido enviados, ¿verdad? Eso el Señor les dijo: vayan en ese poder del Espíritu, ¿verdad?, y su palabra, porque eso es lo que habían recibido los discípulos para esparcir el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Toda potestad me es dada, dice Mateo 28, en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan, como un imperativo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, donde el Señor te lleve, ¿verdad?, con el propósito de identificarlos, bautizarlos en la obra perfecta del Dios Trino, ¿verdad?, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que está obrando en los suyos para cumplir su propósito y enseñarles todas las cosas que Él les había dado, les había entregado a los discípulos. Y confíen, les decía, no van solos, no van en una misión humana, van en una comisión divina. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Estamos en una gran comisión personal y como iglesia de compartir el mensaje de las buenas noticias de Dios, del Evangelio, apartados por el Espíritu, en el poder del Espíritu, con un llamamiento del Espíritu. Porque si no hay ese llamamiento y esa presencia del Espíritu, vamos a hacer misiones humanas, ¿verdad? Una misión humana que va a carecer de los elementos de poder, la palabra de Dios y la presencia de Dios. Sin el Espíritu de Dios no vamos a entender el plan de Dios. El espíritu del hombre entiende la mente del hombre, solo el Espíritu de Dios comprende la mente de Dios, ¿no? Esta locura del Evangelio, ¿verdad?, de la que ya no se avergonzaba Pablo. Antes tenía temor y quería ser la persona más capacitada dentro de la ley y tenía un currículum impecable, pero que le estorbaba para poder cumplir el propósito para el cual el Señor tenía para él y para todos nosotros, depender del Señor, solamente del Señor. Entonces todo su currículum religioso tuvo que echarlo de lado, declararlo como basura para entender que el poder viene de la revelación de Cristo. Cuando el Señor lo tomó, ¿verdad?, y tuvo ese momento de revelación en esa oscuridad de esos 3 días, y ahora como vimos en el capítulo pasado, ¿verdad?, cuando reprendió en esa llenura del Espíritu a ese lleno de maldad, lleno de mentira, como ese mago, ¿verdad?, que estaba queriendo estorbar el propósito de Dios, del Evangelio de la verdad, ante el que estaba ahí sirviendo supuestamente el procónsul Sergio Paulo. Pero el Señor tenía previsto esa exhortación a este mensajero de maldad, a este, como le llama la Escritura, hijo del diablo, que quería estorbar la verdad. Todo aquel que estorba la verdad se convierte en hijo de mentira. Todo aquel que no vive en la verdad, vive en la mentira. El mundo entero está bajo el maligno. El maligno es el padre de los mentirosos, porque él es el padre de mentira, porque no hay verdad en él, de lo suyo habla. Y es solamente ese reino de mentira que el Señor nos ha rescatado y nos ha permitido ahora caminar en el reino de la verdad. Y ahí estamos, ¿verdad? Cada semana, cada día. Señor, guíanos. Esta es tu palabra. Tu palabra es verdad. Tú nos pides que seamos santos. Y en mi humanidad no puedo ser santo. Pero voy a ser santo como tú eres santo. Voy a vivir en la santidad de mi dependencia a ti para hacerte agradable a ti. Sin ese regalo de fe, porque dice que en el Evangelio la justicia de Dios se ha revelado por fe y para fe, y como está escrito, no como te dice una persona, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y en ese regalo de fe vivimos agradables a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe que viene de Dios, se revela por fe, es para agradarle a Dios. Esta fe no es de nosotros,
Es un don de Dios. Acuérdate lo que decía Pablo. Yo ya no vivo, ahora vivo en la cruz de Cristo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi vida ya no es mía, ya no vivo yo. ¿Qué pasa ahora en mi vida? Ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en esta carne, en este mundo, lo vivo en ese poder. Lo vivo en la fe. ¿De quién? La mía, no. La fe del Hijo de Dios. Él me amó, Él se entregó a sí mismo por mí. Ese es el propósito de nuestras vidas. Caminar en dependencia al Señor, en dependencia a su palabra. Dinos, ¿qué dices tú, Señor, en tu palabra? No que quiero que tú digas. Aquí estamos como iglesia en un sentir de capacitarnos para que el Señor nos permita entregar el mensaje que está escrito. Lo que Dios quiere decir, no lo que la gente quiere oír, lo que el Señor quiere decir. Es el mensaje expositivo, ¿verdad? Siendo responsables para ver que este texto esté alineado en el contexto para que podamos entender a través del Evangelio la aplicación a nuestras vidas. Porque si solamente leemos el texto y decimos, a ver cómo lo aplico, sin entender lo que está escrito, a quién fue escrito. La Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Entonces, ¿cómo entendemos la Biblia? Cuando sepamos, ¿verdad? Y cuando escudriñemos cómo está determinada este pasaje. Entonces, en eso estamos capacitándonos, teniendo las herramientas adecuadas para entender lo que Dios está hablando. Y no habrá simplemente, formar ahí mensajes que agraden a los oídos, ¿verdad?, de quienes asisten, ¿verdad?, simplemente para motivarlos, para que sigan llenando las bancas, ¿verdad?, pero no sean transformados, sigan viviendo en una religión, creyendo que tal vez dicen, sí, estamos leyendo la Biblia, pero no estamos viviéndola porque el poder de Dios no está ahí, porque el poder de Dios no está operando para que esta palabra transforme las vidas. Pues ese es el proceso en donde nosotros ahora, como estudiamos, ¿verdad?, la iglesia que empezó este movimiento de la Reforma, inició esta dependencia total a la palabra para que constantemente esté siendo transformada, reformada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que por las misericordias que el Señor nos ha dado, presentemos nuestros cuerpos como en sacrificio vivo. Esto es santo, es agradable a Dios. Esto es algo que Dios quiere. ¿Cómo sin conformarnos de este siglo? La iglesia vive ahora conformada a este siglo, adaptando los patrones de este siglo, adaptando e incluyendo, ¿no?, las presiones de este siglo, ya no siendo fiel a lo que está escrito. Entonces, como veíamos, el mensaje no es inclusivista, el mensaje es exclusivo para los escogidos de Dios, para los que el Señor ha escogido. Porque aquí vamos a ver, el Señor es el que escogió a su pueblo. Vamos a ver en este mensaje ahora que Pablo va a dar en exhortación a esta iglesia, ¿verdad?, que vamos a ver en Antioquía de Pisidia, en su continuación de este primer viaje, cómo así entender al pueblo que la obra es de Dios, que el mensaje viene por esa obra que Dios hizo en su pueblo, con un propósito. Ese propósito que no puede ser estudiado, ese propósito que no puede ser entendido, que tiene que ser revelado. La venida de Cristo, la revelación de Cristo en tu vida. Podemos vivir diciendo, es que Cristo no es una religión, es una relación, y entonces, pero si esa relación no está basada en la revelación de Cristo, tienes una mala relación con Dios. Ok, no tienes una religión, pero tienes una mala relación, ¿no? Esa es la relación que tenía con Dios Saulo, una relación sin revelación. Te tuvo que venir ese día en donde cayó al piso, quedó ciego y escuchó la voz, ¿no? Decir, al que tú crees que sigues, lo estás persiguiendo. ¿Quién eres? Y se revela Cristo, yo soy Jesús. Cambia totalmente, ¿verdad? Hay una nueva creación. Ese Saulo que ahora lo vamos a ver y que lo estamos viendo ya como ese Pablo, como entendió que era el más pequeño, que únicamente podía ser grande en la revelación cuando entiende su debilidad. Entonces decía, todo este aguijón te puedo pedir 3 veces que lo quites de mí, pero tú me has dicho que bástate mi gracia, la sola gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando entendemos que yo no le hago la obra a Dios, ahora entiendo ese poder que me ha sido dado.
Por la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Y ese Espíritu qué hace? Ese es el Espíritu que convence. El hombre puede hacer muchas cosas, intentos para persuadir a la gente, ¿verdad? Acepta a Cristo en tu corazón, arrepiéntete y todo. Y no hay efecto. ¿Por qué? Porque el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es la presencia misma del Espíritu en la vida de los que el Señor ha escogido. Como veíamos la semana pasada, ¿verdad? Cuando Dios les decía, Jesucristo les decía a los religiosos, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Bien religiosos, bien vestidos de hijos de Dios, pero son hijos del diablo. Porque yo, que les hablo la verdad, no me creen. ¿Y saben por qué no me creen? Les decía así. Porque no son de Dios. A veces es difícil, ¿no? Pero nosotros hemos sido alcanzados por esa revelación de Cristo, porque no dependió de mis deseos, de mi piedad, porque la Biblia me dice que no hay quien busque a Dios. En su momento Dios nos estaba buscando y nos alcanzó para vivir en la verdad, para caminar en la verdad, para cuando se presenta la verdad, caminar entregados a esa verdad. Como decíamos, no ser como Pilato, que ahí está una verdad, pero no porque me conviene, yo sigo aquí porque pues me conviene lavarme las manos. Pero cuando se revela la verdad hace su efecto y te lleva a la verdad. El Espíritu de Dios convence tu vida ¿de qué? De pecado. ¿Por qué? Porque eras un adúltero, un alcohólico, un mentiroso, un ladrón. No, porque no creen en mí. Esa es la declaración de Cristo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, cuando no crees en Dios porque no has recibido el regalo de fe, vives en pecado. Aunque no cometas o creas que no cometas pecados, vives en pecado. Y eso te destituye de la gloria de Dios. Porque a su vez ese Espíritu de Dios te convence también ¿de qué? De justicia. Y así dice, pecado, justicia y juicio. De justicia porque yo ya me voy. Ya hice mi obra. Esa es la justicia de Dios. No tu justicia. Nuestras justicias están plagadas de buenas razones, de buenos criterios. De Señor, yo creo que lo mejor es por aquí, mira, por este lado es mejor. Tu justicia está ligada a tu pensamiento, a tu razón, pero la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el único medio. Decíamos, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el medio de reconciliación con Dios. El mensaje, es el mensaje de la gracia, el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, que está ahí para enseñarnos, está ahí para redarguirnos. La palabra tiene ese poder, no de condenarte, porque ya estamos condenados, ¿verdad? La palabra nos exhorta, ¿no? Nos enseña, nos redarguye, ¿para qué? Para corregirnos e instruirnos, ¿en qué? En su justicia, a fin de los que hemos sido alcanzados, somos parte de la familia de Dios, ¿verdad? Porque a los suyos vino a entregar su vida, pero los suyos, que decían ser el pueblo de Dios, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿no? Y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como hijos de Dios, ¿qué tenemos que ser entonces perfectos? Dice 2 Timoteo 3:17, ¿verdad? Enteramente preparados para toda buena obra. Es solo por fe. La fe, ¿qué obra? No es por obras, pero sí para obras, producto de esa fe que obra ahora en nosotros. Solamente somos manifestantes de una presencia. No hacemos buenas obras. No podemos hacer buenas obras, porque separados de Él nada podemos hacer. Él es la fuente, Él es la vid. ¿Nosotros qué somos? Los pámpanos. Separados del pámpano, ¿qué haces? Tu proyecto de tu responsabilidad que ahora te toca ser santo, porque Él ya te dio la justificación y ahora tú encárgate de tu santificación, mi responsabilidad humana. No, hay un solo camino. Decimos siempre, no hay caminos paralelos. Hay un camino que el Señor dejó trazado y que es trazado por Él, para la gloria de Él, por el poder que Él nos da para dar testimonio de su presencia. De eso se trata, ¿verdad? Nuestra vida que nos trajo de
del oeste, del occidente, dijo al norte de acá, al sur no detengas, vengan los ecuatorianos, los salvadoreños, los dominicanos, los de Monterrey, ¿verdad? Todos los que nos visitan también de allá de Monterrey también, ahí tenemos visitas, ¿no? De todo lado nos ha traído. ¿Quiénes son? Los llamados de su nombre. ¿Para qué? Para gloria suya. Hemos sido creados, formados y hechos. No para que nos demos algún mérito de decir, yo también tengo participación. No tienes parte, pero sí tienes esa bendición de haber sido alcanzado por Dios para el propósito de Dios. Así que estaban estos enviados, los apóstoles, en este caso Bernabé y Saulo, no eran los apóstoles originales, pero han sido en el sentido de la función que estaban cumpliendo en esta gran comisión de ser enviados para llevar el mensaje a donde el Espíritu les guiaba. No eran proyectos misioneros establecidos por hombres a donde querían ir, sino simplemente aquí nos mostró la Escritura que era total obra y dirección del Espíritu Santo, quien había apartado, había llamado, había enviado y había llenado de poder para que compartan la verdad, para que puedan discernir la verdad, para que puedan confrontar la mentira. No fue nada prudente el momento en que confrontó Pablo a este mago, ¿verdad? Teníamos que salió en la isla de Chipre, ahí en la ciudad de Pafos, ¿verdad? A resistir a la verdad, ¿no? Con toda su maldad, con todas sus estrategias para impedir que el procurador escuche la palabra de verdad. Y entonces lo confrontó, le tocó, ¿verdad?, ese juicio que le dio también esa oscuridad durante un tiempo. Como decíamos, seguramente Saulo, recordando su experiencia, decía, también tendrá oportunidad a él de que después de haber quedado ciego y entendido que tenía que ser llevado por alguien más, puede alcanzar esa salvación. Como que dejó abierta esa posibilidad, pero dejó abierto para que se cumpla el propósito y que el procurador Sergio Paulo, ¿verdad?, pueda creer, viendo el poder del Espíritu Santo operar en Pablo, pero maravillado de la doctrina del Señor, de la enseñanza. Porque la fe no viene por ver buenas señales, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso lo entendió claramente Pablo, ¿verdad?, en ese capítulo de Romanos, capítulo 10, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y continúa el viaje. Vamos ahora al versículo 13, de Hechos 13. Vamos a leer hasta el versículo 25. Vamos a dividir este resto del capítulo tal vez en unas 2 semanas más para entender bien este fundamento del mensaje de Pablo ahora que les lleva a esta ciudad de Antioquía. Ya no la Antioquía de donde salieron, sino la Antioquía donde iban a recibir este milagro. Había varias ciudades que tenían ese nombre de Antioquía y aquí las determina también para que sepamos dónde el Espíritu les iba llevando. Acompáñame a leer entonces Hechos 13 hasta el 25, dice. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida,
predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Señor, te damos gracias, Padre, por este pasaje, por esta escritura. Ayúdanos a discernirla, ayúdanos a entenderla, Señor, para poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, que nos nutre y nos santifica para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos en este tiempo en donde continúa este primer viaje de Bernabé y Saulo, ya con el nuevo nombre de Pablo. Ahora empieza a tener el protagonismo Pablo en este relato de Lucas. Lucas es el que escribe este libro de los Hechos y fue inspirado por Dios para relatarnos lo que sucedía y la obra de Dios para el establecimiento de su iglesia en todas las naciones, y ahora se trasladó a las naciones gentiles, ahí en Chipre, naciones que eran muy idólatras, que tenían mucha adoración a los dioses paganos, ¿verdad? Mucha corrupción, pero llegó la palabra de verdad y ellos se dedicaron a anunciar la palabra de Dios para cumplir el propósito de Dios, en el tiempo de Dios, en el lugar en que Dios había designado. Estos viajes no fueron planificados por ellos, estos viajes fueron, establecidos por el Espíritu para cumplir la gran comisión, en este caso, de llevar el Evangelio a toda nación, ¿verdad? Y entonces vemos que una vez que terminó este momento ahí en la isla de Chipre, encaminaron nuevamente hacia el continente, habiendo zarpado de esta ciudad donde tuvieron este evento con Sergio Paulo, con el mago, y verdad, y cómo se convirtió en este caso Sergio Paulo, maravillado de la doctrina de Dios, del Señor, zarparon al continente. Dice, habiendo zarpado de Pafos, el versículo 13, Pablo, ahora toma Pablo, ya no era Bernabé en primer lugar, Pablo toma ahora esa preeminencia en estos viajes junto con sus compañeros. ¿Cuáles eran sus compañeros? Ahora Bernabé y su sobrino, ¿verdad? Que era Juan Marcos, lo habíamos visto, que era quien fue desde Jerusalén, una vez que llevaron la ofrenda, Pablo y Bernabé fueron con ellos de Antioquía, y de Antioquía fueron enviados, y llevaron también consigo a Juan Marcos. Veamos, este era el que se denomina, llamado Juan, también llamado Marcos, que era el hijo de María, ¿verdad? Que tenía ahí la casa en donde se reunían a orar, cuando vimos que fue Pedro encarcelado y que ahí estaban orando en casa de María, era la madre de este Juan Marcos. Lo llevaron a este primer viaje, y en esta primera etapa, una vez que iba a continuar el viaje, Juan se aparta de ellos y vuelve a su ciudad, a Jerusalén, ¿verdad? Este es un evento que nos relata aquí, porque más adelante, en el capítulo 15, vamos a ver lo que provocó el haber desertado del viaje entre Pablo y Bernabé. Hubo una disputa, ¿verdad? Hay una desaveniencia ahí en Hechos 15, ahí si me acompañas, de Hechos 15, 37, cuando ya van a emprender este segundo viaje, después lo vamos a ver ya a detalle. En el versículo 37, el capítulo 15 de Hechos dice, y Bernabé quería que llevasen a este nuevo viaje, ¿verdad?, consigo a Juan. Y nuevamente lo recalco, ese es el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, lo que estamos leyendo en este versículo 14, que se apartó, se fue y se regresó a Jerusalén. Y no había ido con ellos a la obra, continuar con lo que vamos a ver en la siguiente etapa de este primer viaje. Se apartó, y entonces hubo tal desacuerdo, dice el versículo 39, entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó digamos en este caso, a su sobrino, a Marcos, y fue nuevamente a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, lo que nos dice más adelante el libro de los Hechos. Entonces causó una desaveniencia este hecho de que Juan Marcos se haya apartado. No sabemos, no nos dice la Escritura cuál fue el motivo de haberse apartado. Pues hay algunos que comentan acerca de esta posibilidad, y al ser, pues unos dicen, pues sobrino de Bernabé, y siendo que Bernabé era el que primero fue apartado, escogido, y era el que tenía la prioridad, y después viendo que Pablo, en este caso ahora era el director del viaje,
pues no estuvo de acuerdo, se apartó. Otros dicen que pues tenía mucha afinidad con su mamá y se regresó, tenía mamitis y por ahí se regresó a Jerusalén. Otros dijo que ya vio lo que venía, porque de pronto pues la primera etapa del viaje, ¿no?, era en la isla, estaba en Chipre, y ahora venía lo pesado, ¿verdad? Caminar en un territorio ya más difícil, porque dicen que desde que llegaron ahí a Perge hasta llegar a Antioquía, es todas unas montañas de muchos peligros. Pablo decía que hay en peligros de ladrones, de todo que le tocó atravesar. No, dijo, no, ya no le entro. Ya, bueno, estuvo en la isla, ya tuve mi parte misionera y me regreso, quién sabe, pero provocó una desaveniencia, ¿verdad? Esta situación en donde no sé si por el hecho de que Bernabé lo llevó por ser su sobrino, lo incluyó en un viaje que no había sido apartado por el Espíritu, no tuvo el poder para continuar. Pero bueno, el hecho es que siguieron ellos. En el versículo 14, ellos, en este caso Bernabé, ya Pablo siendo el que primero se va mencionando en estos pasajes, ya pasaron de Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. Como vemos, la historia y la geografía dice que ese trayecto no era un trayecto así sencillo, era un trayecto muy difícil, ¿verdad? Que era como realmente un reto el poder llegar allá, pero estaban en el poder de Dios y llegaron a donde el Señor tenía previsto que lleguen, a Antioquía de Pisidia. Como decimos, no es la misma Antioquía de la que salieron, es la Antioquía a la que el Señor les llevó ahí en los territorios de ahí en Pisidia, es territorios de la región de Galacia, en el Imperio Romano. Entraron ahí para el propósito que Dios tenía para ellos. Era una forma de Pablo, cada ciudad que llegaba, entraba primeramente a las sinagogas. Habíamos visto, ¿verdad? En Romanos 1:16 sabía Pablo que pues no se avergonzaba ahora del Evangelio, antes predicaba mucho la palabra, había entendido, ¿no?, cómo esa palabra le había sido hecho cómplice, ¿verdad?, de la muerte de quien realmente tenía la palabra inspirada cuando consintió la muerte de Esteban, ¿verdad? Y se acuerdan en Hechos 7, ese discurso poderoso de Esteban, ¿no?, al pueblo antes de ser apedreado. Yo creo que todo eso tenía en mente Pablo en este momento que llega ahí a Antioquía y entra en la sinagoga, porque él tenía mucho celo por los de su pueblo, ¿verdad?, por los suyos. Iba primero ahí, no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y decía primero al judío, primero a los de mi casa, ¿no?, pero también al griego. Y así vamos a ver cómo se dan los diferentes viajes, cómo Pablo compartía primeramente en las sinagogas a los suyos, a los que sabía que estaban en la misma situación que él estuvo durante años, cegados de una religión, de una justicia humana, de una tradición humana, sin el poder de la revelación, que solamente viene por el Evangelio. Y entonces va a empezar este momento en donde comparte, ¿verdad? Vamos a ver durante estas semanas esta exhortación de Pablo ahí en Antioquía. En esta primera parte vamos a ver el soberano plan de Dios para su pueblo. En esto, pues como exhorta Pablo, ahí vamos a ver a quién se dirige, a llevarles por el plan que Dios tenía establecido y que tenía una finalidad, en este caso para los judíos del pueblo de Israel. Entonces estamos en el versículo 14, ¿verdad? Entraron a la sinagoga, era el día de reposo, donde se juntaban los judíos ahí en la sinagoga a recibir la enseñanza, y ahí estuvieron sentados, asistentes en ese momento, ¿verdad?, a esta sinagoga, a esta reunión, pero el Señor tenía preparado esta invitación que les iban a hacer, en este caso, para que tengan esta palabra de exhortación, dice el versículo 15, ¿verdad? Y después de la liturgia que se hacía normalmente en las sinagogas, leer la palabra, la ley de Dios, el Pentateuco, recitar el Shema, después abrir alguno de los libros de los profetas, inmediatamente venía el mensaje que venía de alguno de los maestros, o si había algún maestro itinerante por ahí que pasaba por ahí, pues le daban la oportunidad de que comparta algún mensaje a todos los que se congregaban ahí en las sinagogas. Y entonces dice ahí la palabra que cuando estaban, después de haberle leído la ley,
después de haber leído los profetas, los que estaban a cargo, los principales de la sinagoga, mandaron a decirles, en este caso, a Pablo y a Bernabé. Seguramente tuvieron alguna información de que esos eran maestros que venían de la otra Antioquía, ¿verdad? Como maestros poderosos, ¿no? Y dijeron, a ver, veamos qué tiene que decirnos, ¿no? Y entonces invitan a que den un mensaje, en este caso, si tienen una palabra de exhortación para el pueblo, aquí estamos, hablen. Pues, favor que les iba a pedir, seguramente Pablo dijo, aquí vengo en el Espíritu, y pues no te lo reveló carne ni sangre, ¿no? Para lo que venía, pero fueron invitados por los de la sinagoga para que den esta palabra de exhortación. Entonces, yo creo que no esperó un segundo y Pablo inmediatamente aceptó la invitación y se levanta y hace la señal de silencio. Seguramente se alborotó un poquito la sinagoga ahí, decir, ¿quién son estos? O sea, ¿por qué no nos predica nuestro pastor? ¿Por qué no? ¿Y por qué viene uno medio extraño? ¿No? ¿De dónde? ¿Qué mensaje irá a dar? ¿No? Y estaban ahí de pronto alborotados y Pablo con el brazo les dice aquí, como dice la palabra ahí, haciendo una señal de silencio con la mano, ¿no? Les dice, y aquí es a quien se dirige, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Las sinagogas se juntaban el pueblo de Israel, los judíos, pero también aquellos que tenían una afinidad con las enseñanzas de los judíos, pero no eran judíos en sí, no eran prosélitos porque no habían abrazado la religión judía al circuncidarse. Esos ya eran los gentiles que se hacían prosélitos de los judíos al circuncidarse, pero solamente se les denomina los temerosos de Dios, aquellos que tenían ese deseo de aprender de las cosas de Dios, del Dios de Israel. Y ahí estaba este grupo de personas a los cuales se dirige Pablo haciéndole señal con la mano para que pues hagan silencio y escuchen. Y entonces vamos a ver el contexto, el contenido de esta exhortación de parte de Pablo, para que entendamos cómo debemos acercarnos a la gente para que pueda recibir ese plan de Dios, el plan soberano de Dios. Y ahí estaban pues sus compañeros de la religión judía que en ese tiempo decían tener todo el consejo de Dios, de entender el consejo de Dios, porque eran el pueblo escogido de Dios, eran los representantes de Dios, pero no tenían la presencia de Dios. Conocían, ¿verdad? Como mucha gente conoce la palabra de Dios, pero no tiene la presencia de ese Dios de la palabra, el Espíritu. Por eso decimos, es vano tratar de, con conocimiento humano, entender la mente de Dios. Si no es el Espíritu de Dios, vas a hacer tu religión y no va a haber cambio. Vas a tener una asistencia perfecta a tu religión, a tu iglesia, a tu grupo, a lo que sea, pero tu vida sigue igual. El Espíritu de Dios, el poder de Dios, de transformación, de esa nueva creación. Pablo tenía todo el conocimiento, pero como dice, pues el conocimiento que hacía en él, lo envanecía. Solamente el entendimiento, la revelación del amor de Cristo, eso le fue edificando para entender realmente con la presencia del Espíritu lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere para nosotros. Hemos sido sellados con su Espíritu, hemos sido alcanzados por Dios. Nosotros no tuvimos ningún mérito, ninguna obra que hayamos hecho para ser sellados con su Espíritu. Y ahora permanecemos, no porque tengamos nosotros en sí la capacidad de permanecer, sino porque esa presencia permanece en nosotros. Esa presencia nos tiene pegados totalmente en dependencia a su palabra. Ahora ya no, ya cambió. O sea, si no eres nueva criatura, vas a seguir siendo el mismo religioso. Pero no hay poder. No hay nueva creación, no hay realmente lo que el Señor dice, a los escogidos, a esos los he hecho nuevos, hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, para caminar en esas buenas obras. Él las preparó, ¿verdad? Y aquí quiere Pablo enfocarlos en cuál era el plan que ellos conocían perfectamente. Esto no era nuevo para ellos, esta exhortación no era nada nuevo para ellos. Pero no habían entendido el propósito por el cual Dios estaba con su pueblo. Y Dios los había escogido. Entonces vamos a ver cada parte de esta exhortación de cómo
Pablo comparte el Evangelio a través de lo que ellos ya conocían. No les estaba diciendo cosas nuevas, ni diciendo, mira, la ley está mal, todo lo que ustedes aprendieron y todo el Pentateuco y todo, por más que se aprendan de memoria, está mal, ahora viene el nuevo pacto y el nuevo pacto reemplaza al viejo y entonces todo está mal. No, o sea, eso está bien. Lo que pasa es que no lo están entendiendo. Como les decía, ¿por qué no lo entienden? Porque no son capaces. No creen en Cristo porque no son de Dios. Si nosotros ahora creemos, es porque el Señor nos adoptó, porque el Señor nos dio esa capacidad. No porque tengamos un mérito, ni estudios, ni porque tengamos todos los PhD de teología, no sirve. Solamente el llamado de la revelación de Cristo te revela la verdad, porque no depende de tu capacidad humana e intelectual, depende de una elección soberana que operó un día en tu vida y que ahora lo ves, que ha transformado esa vida para llevar a cabo ahora el propósito que tenemos de llevar este evangelio. Y entonces dice el versículo 13, ya estamos en el versículo 17, cuando empieza esta exhortación, les empieza diciendo, el Dios de este pueblo, el pueblo de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Les hace un resumen, ¿verdad? Pues en el capítulo 7 de Hechos, Esteban hizo una exposición más ampliada de todo esto, pero esto era lo que necesitaban oír de parte de Pablo, ¿verdad? Yo era tremendamente estudioso de la ley, del plan de Dios y de todo lo que Dios dice en su palabra, pero quiero explicarles hacia dónde quiere llevarlos esto. Y nada mejor que, leer la palabra para entender el propósito de Dios. Al Espíritu el Señor lo habla en la palabra, ¿verdad? Por eso tenemos mucho los versículos de respaldo para que la Biblia mismo nos ayude a interpretar lo que está escrito en la Biblia. Entonces, todo lo del Antiguo Testamento es revelado por el Espíritu en el cumplimiento del Nuevo, pero el Nuevo Testamento tiene que basarse de todo lo que está escrito en la ley. Y así lo hacía Pablo. Se dirigía de la manera de cómo Dios había escogido en este caso al pueblo. Explicarles la obra soberana de Dios, que Él es el que hizo todas las cosas. Ellos solamente estaban movidos por Dios en esta elección, este llamamiento, enaltecimiento, porque dice, Él es el que escogió a nuestros padres y los enalteció, ¿verdad? Y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Qué referencias tenemos de todo esto? Pues la palabra de Dios. Mismo le estaba hablando la palabra, lo que decía la palabra, en este caso en Deuteronomio 4, en los libros de la ley. En este libro de Deuteronomio, el versículo 37 del capítulo 4 dice, y por cuanto Él amó a tus padres, les escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Él había escogido a su pueblo para soportarlos, para llevarlos, sacarlos de la esclavitud y entonces mostrar que Él estaba haciendo la obra. Era Dios el que estaba en ellos, ¿verdad? En Deuteronomio 10:15 dice, solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como este día. De la misma manera escoge el Señor, ¿verdad? Nos escoge el Señor, no le escogemos nosotros a Dios. Ese no es el entendimiento de la Escritura. Si tú no entiendes que Dios te escogió y que tú le escogiste a Dios y que tú hiciste tu obra de fe y que por eso Dios entonces, ¿no?, te sacó de las tinieblas a la luz porque tú hiciste tu buena obra de aceptar a Dios, pronto puedes estar fuera de los caminos de Dios. Y estar en ese entendimiento y en esa situación de decir, ¿puedo perder mi salvación? ¿No? ¿Puedo revertir mi decisión? Si fue tuya, claro que la puedes revertir. Pero cuando fue de Dios, ¿quién puede cambiar la decisión de Dios? ¿Quién puede cambiar tu llamamiento? Si Dios te llamó, pues no te va a echar fuera, ¿no? Y nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si Él es el que te trae, hay un efecto de permanencia. Lo decía Primera de Juan, lo hemos repetido mucho, ¿verdad? Estaban con nosotros, ya no están con nosotros. ¿Por qué ya no están con nosotros? ¿Por qué no eran de nosotros? ¿Y por qué no eran de nosotros? Porque ya no permanecen con nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, estarían todavía con nosotros. Pero
está escrito que salieron de nosotros para confirmar de que no eran de nosotros, ¿no? Y entonces dice, ¿por qué? Y ustedes, ¿no? Como decían después, ¿a dónde iremos, no? Porque la multitud se fue. Ustedes también se van a ir, ¿no? Porque yo les escogí, ¿no es cierto? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El que es escogido por Dios, permanece. Aquel que escoge a Dios, ¿quién sabe? Hoy está aquí, mañana no, anda de vacaciones en el mundo, después regresa y consigue, gana, pierde la salvación, se porta bien, se porta mal y empiezan en una religión. Pero el que es escogido de Dios permanece para Dios, porque tiene la unción del Santo, dice, ¿no? Primera de Juan. Tiene la unción del Santo. Tienen el sello de la presencia. Lo único que te permite permanecer. Tú no puedes. Lo haces tú, mañana ya no te vemos. Estás fuera. Porque estás haciéndolo en tus fuerzas. Pero si esto es de Dios, es obra de Dios, ¿no? Debe ser perfecta. No puede ser a medias. No puedes decir, espérate tantito, más tarde sigo contigo, ¿no? Hoy te alcancé, ya después te sigo, pero no, permanece, ¿no? El que inició esa buena obra la va perfeccionando, ¿no? La senda del justificado por Dios es como la luz de la aurora, va en aumento, como el día, hasta que lleguemos a la presencia, ¿no? Radiante de Cristo, de que podamos verle, ¿verdad? Así que camina de esa manera, ¿verdad? Les dice, Dios les escogió, Dios hizo la obra, Dios los ha sustentado, los ha enaltecido, ¿verdad? Dice en Éxodo 1:20, ¿verdad? Cuando el faraón quería que el pueblo de Israel no crezca y decía a las parteras que maten a los niños y todo, ahí en Éxodo 1:20 dice, Dios hizo bien a las parteras. Y usó esa estrategia de las parteras, ¿verdad? Que decían, no, pues que las hebreas dan a luz antes de que lleguemos, ¿no? Y el Señor los enalteció, los engrandeció, dice, el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Más adelante también Faraón también les decía, aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho. Se había engrandecido el pueblo ahí en Egipto, ¿no? Y eso es como el Señor dice, Él les engrandeció. Pero yo les soporté, ¿verdad? Dice, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado, los sacó de ella. De esa manera los sacó, los liberó de la esclavitud ahí en Egipto. Ahí en Éxodo 6:6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, ¿no? Él es el que estaba rescatando a su pueblo. Era obra de Dios. Deuteronomio 7:8 dice, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí está refiriéndose a la obra de Dios que estaba escrita ahí en los libros de la ley. Deuteronomio 9:29 también dice, y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Por eso les dice aquí que Él enalteció al pueblo y siendo extranjeros con brazo levantado lo sacó de ella. Entonces les iba mostrando ese plan soberano de Dios a todos los que estaban ahí reunidos en la sinagoga. Después les dice, versículo 18, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, ¿recuerdan? La historia del desierto de los 40 años que fueron soportados por Dios para llevarlos a la tierra que Dios les había prometido. Era Dios el que estaba en medio soportando a ese pueblo rebelde, contradictor, que se dio las vueltas, ¿verdad? Ahí que estaban, pero Dios los sostenía ahí, ¿verdad? Hasta que dice, habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Ahí en Éxodo 6, en Éxodo 16, Éxodo 16, 35, nos dice cómo el Señor sustentó todo ese tiempo a su pueblo con el maná, ¿verdad? Historias conocidas, para ellos eran muy de cada día, ¿verdad? Entender que Dios había sostenido a su pueblo ahí en el desierto. Así comieron, dice Éxodo 16, 35, los hijos de Israel maná 40 años. Hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Estuvo el Señor en medio de su pueblo, soportándoles durante todo ese desierto hasta cumplir la promesa de darles esa tierra por heredad
Como el Señor nos ha sustentado y nos sigue sustentando. No sabemos cuántos años nos siga sustentando, pero nos seguirá sustentando hasta dejarnos, ¿verdad? En ese momento ya de la presencia eterna de Dios. Es increíble, ¿no? Ver todo el panorama. Ahora estuvimos en un taller de capacitación del estudio expositivo ahí en Monterrey, aprendiendo el libro de Apocalipsis. Cómo interpretar el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es un libro a veces muy difícil de predicarlo, pero es necesario entender ese final, ¿verdad? Todo lo que pues va a ocurrir, ¿verdad? A veces solo se ve el Apocalipsis como las cosas de la escatología, de lo final, y lo vemos como un libro a veces trágico, lleno de cosas, de simbologías a veces difíciles, ¿verdad? Círculos, imágenes apocalípticas, dicen, ¿no? Como que viene la desgracia y todo. Y es un mensaje de esperanza, de saber que Dios está en control. En medio de todo eso, a veces que son simbologías de la literatura de ese tiempo, ¿verdad? Que hacían entender al pueblo que en medio de cualquier tragedia el enemigo ha sido vencido. A través de la bestia, ¿no? Todas esas imágenes, ¿verdad? Ya ha sido vencido. Porque hay un cordero inmolado en el trono, ¿no? El que fue digno de desatar esos 7 sellos y regalarnos esa salvación y vestirnos de ese lino fino de su justicia. Porque el enemigo ha sido ya vencido. Seamos, el Espíritu Santo nos revela esa convicción de la fe, ¿verdad? De creer en Él, ¿no? En la justicia de Él y en el juicio de Dios que ha sido establecido. La sentencia ya fue dada, el enemigo está vencido, ya estamos ahí, pero todavía no. Ese es el sentido, ¿verdad? De la Escritura, ¿no? Ya estamos ahí, tenemos la seguridad de nuestra presencia ahí, por el sacrificio del Cordero inmolado. Pero es el león de la tribu de Judá que viene a juzgar. Y nosotros hemos sido librados de ese juicio, por ese Cordero que entregó su vida y nos vistió con su justicia para estar preparados como esa novia, para ese día de la gran boda, de las cenas del Cordero. Entonces, es un libro de esperanza, ¿no? Ahora estamos viendo y decimos, no sé si después de Hechos nos vayamos por Apocalipsis, no se preocupen, tal vez no. Vamos a ir por un libro más light, tal vez, para encaminarnos hacia allá. Pero es preciosa porque toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y no es para asustarnos, es para enseñarnos. Porque es la revelación de Jesucristo. Para darnos la bienaventuranza del que lee y oye las palabras de ese libro, ¿no? Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca y estamos llamados a compartir el mensaje de la esperanza que solamente tenemos en Cristo, el Cordero inmolado de Dios. Por lo tanto, hay que ser fieles a la Escritura. Estamos caminando, como decimos, mientras más palabra tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Y estamos escudriñándola y estamos teniendo todos estos devocionales y este material para que durante la semana sigas meditando en la palabra de Dios. No en los comentarios del hombre, no en las predicaciones, en la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma. El criterio del hombre, a veces los mensajes del hombre, pues son bonitos, son buenos, no te hacen mal, pero esto te hace bien. Esto nos hace bien. Esta palabra nos transforma, ¿no? Hay muchas cosas que a veces, ¿no?, llenamos nuestro tiempo y descuidamos lo principal, ¿no? Lee la palabra. Pídele al Señor que te revele a ti este mensaje de transformación. Lo que estaba es mostrándoles Pablo y exhortándoles a manifestando esta obra de Dios en el pueblo. Y él les sostuvo, regresamos un poquito, ya nos desviamos, pero quería contarles la experiencia que tuvimos ahí en Monterrey, gozándonos. Pues ahorita estoy medio entre Apocalipsis y Hechos, así que si me escuchas hablar un poco de apocalípticamente este pasaje, es porque estuvimos metidos unos días ahí en este libro. Pero fue una gran bendición. Queremos ser guiados por la palabra. Queremos ser responsables en predicar la palabra de Dios. No predicar mensajes que te agraden. Queremos predicar la palabra que te transforma. La palabra que hace el efecto para la gloria de Dios. No para tu beneficio, no para que soluciones tus problemas. Los problemas están ahí con un propósito. Para que tú te encamines al plan perfecto de Dios, porque es a través, vamos a verlo en el siguiente capítulo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino, ¿verdad? Entonces,
Esta es la responsabilidad que tenemos para que sea la palabra transformando nuestras vidas y manifestándonos la verdad y ser santificados en ella. Les dio el maná hasta que llegaron a Canaán. En el Deuteronomio también, en capítulo 1, 31, dice que en el desierto, les dice ahí en la palabra, ¿verdad? Has visto que el Señor tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo. Son llevados, ¿verdad? Somos llevados por el Padre, guardados, atendidos en todo el camino, ¿no? Por todo el camino que habéis andado, dice, como trae el hombre a su hijo, hasta llegar a este lugar. Tenía claro, ellos lo tenían claro, sabían que el Señor era el que había hecho esa obra, ¿verdad? Deuteronomio 8:4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Ese poder de Dios, ¿no? No se envejecían los vestidos, y no se hinchaban los pies en todas las caminatas que se aventaban, ¿no? Era el poder de Dios. Nosotros ahorita se nos hinchan los pies ya con media milla que caminamos, ¿no? Con los pies bien hinchados, pero al pueblo no. Al pueblo de Dios ni los vestidos envejecían. Estos eran de calidad. Ahora ya no te duran mucho, ¿no? Yo por ahí tengo ropa vintage. Ya tengo 30 años con la misma. Me ha durado. Aquí todos los vestidos les duró todos esos 40 años, ¿verdad? Pero así era como sustentaba Dios a su pueblo. Le estaba diciendo, mira cómo te ha sostenido, cómo nos sostuvo y cómo nos sostendrá. Más adelante también dice ahí en Deuteronomio 8:4, ¿verdad? Desde el que leímos, en Deuteronomio 29 también dice el libro de Deuteronomio, yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Calzado de calidad, calzado divino. Te dura 40 años, ¿cuánto te duran los tenis ahora? No, hombre. Esos eran zapatos que duraban 40 años. Era la provisión de Dios, perfecta, para el propósito de Dios, tenía que llevarlos ahí. A nosotros nos sostiene de la misma manera, es como estamos sostenidos por la mano, y eso le estaba diciendo, esto es lo que hizo el pueblo, esto es lo que hizo Dios con su pueblo, ¿verdad? Vimos el versículo que destruyó 7 naciones, ¿verdad? Cuando dijo que les soportó en el desierto, había destruido 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia el territorio, ¿verdad? Ahí llegaron a Canaán y destruyó todas las naciones que estaban ahí, ¿verdad? Ahí vemos en el versículo de Josué 3:10, dice, añadió Josué en lo que les decía al pueblo, dice, en esto conoceréis que Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros a todos esos pueblos que estaban ahí para que ellos habiten, ¿verdad? Confiadamente porque les iba a dar la victoria sobre estos pueblos, en este caso, pues al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Esos pueblos bastante bonitos, no son tan feos, pero que era el pueblo, los pueblos que estaban ahí que el Señor tenía que sacar para que se establezca ahí su pueblo, ¿verdad? Él le estaba dando el territorio juntamente con todo el poder para vencer a todos esos pueblos. Más adelante también pasasteis del Jordán en Josué 24:11 y vinisteis a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. ¿Quiénes eran? Nuevamente, y en otro orden, pero amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos. Son estas 7 naciones que Él destruyó para que ustedes puedan habitar en esta tierra, ¿verdad? Yo los entregué en vuestras manos. Era una promesa que había venido desde Génesis, también a Abraham, que les decía, ¿verdad? Toda la descendencia que iba a entregar a Abraham, ¿verdad? De esa tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande, dice, ¿no? Hasta acá. El río Éufrates, ahí en Génesis 15:18, ¿verdad? Esa era la tierra prometida. Por eso cuando a veces dicen, no, aquí el valle, no, es como que no está muy fértil para no es la tierra prometida. Hasta el río Grande dice aquí en la Biblia, ¿no? Así que ese es, no le dicen el Éufrates, no, pero este es, ¿verdad? Donde el Señor tenía establecido, pues, destruir a todas las naciones para que se establezcan. Ahí, en ese caso, le dijo a Abraham, que era la tierra de los eneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos, jebuseos, del que sea bonito, feo, pero el Señor los va a destruir, porque Él es nuestro Dios, ¿verdad? De toda batalla, que destruye todo enemigo para establecernos, darnos esa herencia que en este caso había prometido a su pueblo, ¿verdad? Sigue el discurso, ¿verdad? En este soberano plan de Dios, y ya en el versículo 20
les dice que asimismo, le está contando la misma historia que la sabían, pero con la finalidad de mostrarles el propósito de haber sido sustentados. Dice, después por 450 años, el versículo 20 de Hechos 13, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ahí en el libro de Jueces, ¿verdad? El capítulo 2, versículo 16, dice que el Señor levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Dios estableció jueces. Su juicio iba a ser por medio del que Dios había establecido. Había jueces durante 450 años, había establecido este sistema por medio de los jueces que iban a dirigir y proteger al pueblo de mano de los que querían despojarlos. Y entonces se dieron algunos jueces, ahí menciona la Escritura, algunos les llaman los jueces menores, ahí los que nos relatan del todo el libro de jueces, ahí, ¿verdad? Shamgar, Tolah, Jair, Ibsán, Elón, Abdón. Había otros 6 jueces llamados los jueces mayores, Otoniel, Ehud, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón. Era durante todo ese tiempo como había determinado Dios que iban a dirigir el pueblo. Pero el pueblo quería otra cosa, quería un rey, ¿no? Y entonces dijeron, no, ya no jueces, no lo tuyo, lo que queremos es ser como las otras naciones, que tengamos un rey, ¿no? Rebelándose contra el plan de Dios, aunque el Señor lo iba a permitir. Ahí mismo en Deuteronomio 17, 14 dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor te da, tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Eso es lo que decía el pueblo, voy a poner un rey. Dice, ciertamente, vas a poner un rey, yo te lo voy a dar, ¿no? Pondrás un rey sobre ti al que el Señor Dios escogiere. Yo voy a darles lo que ustedes están pidiendo, les voy a dar con un propósito, ¿verdad? En este caso, cuando les da a Saúl, ¿verdad? De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. El Señor iba a tener control aún de las cosas que el pueblo pedía y que no le agradaban a Dios. En 1 Samuel 8, 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Ya basta de todos estos jueces, queremos rey, queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Queremos hacer nuestra política de juicio a nuestra manera. Y Samuel oró al Señor y le dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Más adelante el capítulo 10 de 1 Samuel también dice, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Yo los estoy guardando y ustedes quieren guardarse a sí mismos, ¿verdad? Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues dice, presentaros delante del Señor por vuestras tribus y por vuestros millares, ¿verdad? No era lo que Dios les había mandado, pero ellos quisieron y Dios lo usó para poder cumplir el propósito de traer a par, ¿no? Por medio de la descendencia, como vamos a ver después de David, al Salvador de Israel. Versículo 22, quitado, dice como, el 21, dice, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Así fue como estableció Dios a este rey, el primer rey de Israel, el rey Saúl, ¿verdad? Que significa esa palabra Saúl, también era la palabra del nombre de Saulo, era el requerido de Dios, ¿verdad? Entonces por eso era aquel que el pueblo pidió, ¿no? Y los dio como rey a Saúl, hijo de Cis, durante estos 40 años. Tenía que ser de medio de ellos y es por eso de la tribu de Benjamín. El versículo 22, vemos que quitado estamos terminando, les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Este es el propósito, llevarles todo por toda la historia del pueblo para hacerles entender la finalidad de todo lo que ellos pasaron para llevarles a Cristo, el verdadero Mesías al que debían esperar. Habían pedido ese Salvador y Él es el Salvador, ¿verdad?, que habría de venir, ¿no? En Mateo 1:21 dice, cuando le da el anuncio a María, ¿verdad?, que vas a dar un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque ese nombre significaba
que él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Vendría el Salvador. Le decía por medio de Samuel a Saúl que ese reino no iba a durar, iba a ser establecido a través ahora de David. Y en 1 Samuel 13 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Le decía el Señor: se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guiado lo que el Señor te mandó. Va a haber un príncipe, ahora por medio de David. Y es un hombre conforme a su corazón, que se ha conformado al corazón de Dios. Y puedo decir, ¿qué corazón va a ser ese corazón de adulterio, de asesino, de violento? ¿Es el corazón que Dios escogió para levantar de ahí a la descendencia? Sí, porque dice la palabra que era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque entendió que tenía que ponerlo delante de Dios. Cuando lees el Salmo 57, entiendes el corazón que Dios quiere para establecer ahí su reino. ¿Dónde habita el Señor? El Señor habita en las alturas y en la santidad, ¿no? Y en las partes más bajas, en el corazón contrito y humillado. Ese es el corazón que Dios no desprecia. Es el corazón que quiere el Señor trabajar. Trabajar en ese corazón que acepta y dice: no puedo levantar mis ojos al cielo. Sé propicio a este corazón. Sé propicio no al buen corazón que a veces nos dicen que podemos tener. Y por más buena intención, como siempre decimos de tu abuelita, de decirte que tienes un buen corazón, mi hijito, tú hables de Jeremías, decir: no, abuelita, mi corazón es engañoso, es perverso, ¿no? Si te doy el abrazo, abuelita, es porque algo traigo atrás, a ver, algo quiero. Porque es engañoso, es perverso. Cuando entiendes, ese es el corazón conforme a como Dios quiere formarlo ahora a su imagen. Un nuevo corazón, un corazón alineado a los principios de la palabra de Dios. Así que esa es la forma como les llevó hacia el Salvador, ¿verdad? Y entonces de ahí habría de venir el Cristo. En Juan 7 dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Sí. Y Dios tenía que enviar a su mensajero, versículo 24, ¿verdad? Dice, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas de aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Eso lo habíamos visto, ¿verdad? En el Evangelio, el ministerio de Juan el Bautista era predicar el Evangelio del arrepentimiento. Un Evangelio para que pueda entenderse el verdadero bautismo en Cristo, en el Espíritu Santo. Sí, eso es lo que Dios produce. Arrepentimiento para identificación con Cristo, ¿no? Concesión de Dios. Concesión de Dios. El arrepentimiento no es capacidad humana. El hombre puede remordérsele la conciencia y sentirse mal muchas veces, pero arrepentimiento sincero, genuino, lo concede Dios. A ver si Dios te concede arrepentimiento, ¿no? Es una concesión de Él, porque el arrepentimiento no es un sentimiento, es un cambio de mente. Hemos dicho, eso solamente Dios lo produce. Que puedas ahora tu entendimiento asociarlo con la mente de Cristo, entender en la perspectiva de Cristo y continuamente vivir en ese arrepentimiento que es el que pregonaba en este caso Juan el Bautista, para que puedan identificarse con Cristo y ser bautizados en ese espíritu con el que fue bautizado Cristo, en esa confirmación de la Trinidad en la obra de Cristo. Dios es un Dios que obra. Él es el Santo, Santo, Santo. Esa es esa obra perfecta de ese Dios que alcanzó nuestras vidas, ¿verdad? Que vino esa obra del Hijo por medio del Padre, ¿verdad? Él se hizo carne para dejarnos la presencia de su Espíritu y caminar en este poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, y así encamina esta exhortación Pablo hasta llevarles a Jesucristo. La siguiente semana veremos esa exhortación a través de la obra de Cristo, ¿verdad? Aquí en esta exhortación de Pablo a los de Antioquía, ahí en la sinagoga. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que en esta semana su palabra nos siga mostrando ese gran plan,
ese soberano plan que alcanzó nuestras vidas, que sostiene nuestras vidas y que nos llevará a ese destino final y eterno de su presencia por la obra de Cristo y por la presencia de su Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos permites, a través de este libro de los Hechos, confirmar ese gran poder que tú nos has dado, que es tu presencia, que es tu Espíritu, las que nos permite caminar paso a paso, verso a verso, escudriñar todo tu consejo, Señor, para que podamos recibir esa instrucción y pueda transformar nuestras vidas para el propósito al cual hemos sido creados, Señor. Dar testimonio de tu gloria, Señor. No a nosotros, Señor, a tu nombre sea dada toda la gloria, Señor. Si alguno pues tiene algo de que gloriarse, dice la palabra, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Si en algo nos podemos gloriar es en conocerte y entenderte, que tú eres el Dios Todopoderoso, que vino, se entregó por nosotros y nos ha dado su presencia para caminar agradables a ti, Padre. Te damos gracias. Ayúdanos a caminar como iglesia en este propósito y dirigirnos al siguiente paso, Señor. Queremos ir paso a paso, conformándonos como una iglesia sana, que estudia tu palabra y que se organice de una manera sana como está escrita en ella, Padre. Te damos gracias y te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.